Dios te bendiga, que tengas un buen día. Este video pertenece al culto del día domingo y seguimos en la primera carta de Pedro, capítulo 2, a partir del versículo 4. Acercándoos a él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa, vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Por lo cual también contiene la Escritura: He aquí pongo en Sión la principal piedra del ángulo, escogida y preciosa, y el que creyere en él no será avergonzado. Para vosotros, pues, los que creéis, él es precioso, pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser cabeza del ángulo, y piedra de tropiezo, y roca que hace caer, porque tropiezan en la palabra, siendo desobedientes, a lo cual también fueron destinados. Estamos descubriendo la riqueza de las cartas del apóstol Pedro. Nos vamos a detener en algunas palabras y también en la idea central del pasaje. La primera palabra que aparece aquí como verbo es acercándonos. Y esto implica un movimiento del alma, una acción, un deseo de acercarnos a Jesús, de unirnos a Él. Es la idea de lo que hacían los sacerdotes en el Antiguo Testamento cuando oficiaban las ceremonias religiosas. Hacían los sacrificios, hacían oraciones y también adoración. Estas eran acciones de acercamiento hacia Dios, para tener una relación con Él, para acercarse a Él, para pedir sus favores, para pedir misericordia, para pedir perdón. La idea aquí es la de acercarnos a Jesucristo para relacionarnos con Él, para interactuar con Él por medio de la oración, porque sabemos bien que la oración es hablar con Dios, y hablar implica esto, no un monólogo, sino un interactuar por medio del diálogo. Pablo utiliza aquí la metáfora del templo y cómo nosotros como piedras vivas constituimos ese templo, el templo espiritual, donde cada uno de nosotros es el templo y a la vez somos parte del templo como piedras. El que aclara bien este concepto también es Pablo, en 1 Corintios, capítulo 6, versículos 19 y 20. Él dice: ¿Ustedes ignoran que son templo del Espíritu Santo y que el Espíritu de Dios vive, mora, permanece en ustedes? Aquí también Pedro nos trae esta idea del templo. Él está hablando de Jesús como piedra viva y también de nosotros como piedras vivas. Jesús como la piedra fundamental, la cabeza del ángulo. La piedra fundamental era una piedra que se ponía al principio, que marcaba el ángulo por donde se iban a marcar las paredes. A partir de ahí todas las medidas se tomaban, era el fundamento, la piedra principal, esa era la cabeza del ángulo. Otros creen también que era la piedra donde se terminaba la obra, donde la obra quedaba terminada, pero a partir de esa piedra se edificaba. Esa piedra como guía es la que edificaba. Ahora dice que Jesús es esa piedra fundamental, la piedra angular, la piedra de fundación, sobre lo cual se va a edificar todo lo demás. Y que nosotros somos esas piedras vivas que constituyen, que forman ese templo. Viva porque la vida de Dios está en nosotros. Nosotros, por estar en Cristo, tenemos esa vida, no esta vida natural que tenemos ahora, la del latir del corazón, sino la vida de Jesús,
resucitado, la vida de resurrección, la vida abundante que el Señor Jesucristo obtuvo después de morir en la cruz a través de la resurrección. Esa vida espiritual está en cada uno de nosotros, por eso es que somos piedras vivas que llevan la vida de Cristo, no un templo estático que está en un lugar al que todos tienen que acudir para tener comunión con Dios, un lugar específico, sino uno que está en todas partes, en todos lados, llevando la vida y manifestando la presencia de Dios ahí donde se encuentre. Pablo también utiliza la figura de las cartas. Ustedes son cartas leídas, o sea, ustedes son las cartas que envía Dios. En el libro de los Hechos vemos también que la iglesia no tenía un lugar específico, sino que donde estaban los que habían creído en Jesucristo, ahí se manifestaba la presencia de Dios y ahí estaba Dios con ellos. Nosotros también, dice, nosotros también como piedras vivas, formamos parte de ese templo espiritual. Todo creyente es una piedra viva, o sea, con vida. Como dijimos, no cualquier vida, sino la vida espiritual, la vida de Jesús. ¿Por qué? Por estar en Él. De la misma forma que el pámpano tiene vida porque permanece en la vid, nosotros también, por permanecer en Jesús, tenemos esa vida y ocupamos un lugar en la casa de Dios. Acá Pedro nos trae la idea de un edificio, de una casa, un templo no hecho de manos. Es superior al templo material porque es eterno y tiene vida. La vida que imparte el Señor Jesús, la vida que nos imparte a cada uno de nosotros, como piedras, como piedra única que nos sostiene, porque todo se apoya sobre esa piedra fundamental, todo se construye sobre esa piedra, todo se construye sobre la roca que es Cristo. El edificio se hace que permanezca en pie por la gracia de Dios, porque une piedra con piedra, así como un albañil une con el cemento, ladrillo con ladrillo. De la misma forma, Dios, a través de Jesucristo y a través de su Espíritu que mora en nosotros, nos une a cada uno como piedras para que cada uno de nosotros cumpla una función y tenga un lugar en la casa de Dios, en el cuerpo de Cristo, fortaleciéndonos y estableciéndonos unos con otros. Nos acercamos a Dios, acercaos a Dios, piedra viva, y Él nos edifica, Él nos fortalece, Él nos sostiene, Él nos sustenta. Mirá cómo dice Primera de Pedro, ahí mismo en la carta, en el capítulo 5, en el versículo 10 y 11. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayas padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. A Él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Acá está diciendo Pedro que después de haber padecido alguna prueba, después de haber estado en un momento difícil, Dios mismo te fortalece, te afirma, te establece en el cuerpo de Cristo, en la casa de Dios. Habrás escuchado en alguna oportunidad cuando a alguien le pasa algo malo, ese dicho que dice: estaba en el lugar equivocado, en el momento equivocado. Bueno, la palabra de Dios invierte totalmente esa frase y te dice: estás en el mejor lugar del universo, en el mejor momento de la historia del universo. El universo es enorme, es muy vasto, es imposible de comprender su dimensión, su tamaño. Y es muy difícil encontrar un lugar bueno en el universo. Sin embargo, estás en el mejor lugar del universo.
Fuiste elegido desde antes de la fundación del mundo para formar parte y ocupar un lugar en el mejor lugar del universo. El mejor lugar del universo es donde Dios habita, el creador de todas las cosas, el creador tuyo, el que te formó, el que te hizo, el que creó todas las cosas, habita en ese lugar, que es la iglesia del Señor. Y vos sos iglesia. Todos juntos constituimos la iglesia y cada uno de nosotros forma parte de esa iglesia, el lugar donde Dios habita. ¿Dónde se encuentra a Dios? Si alguien te preguntara hoy, ¿dónde encontramos a Dios? Búscalo en la iglesia evangélica, búscalo donde se predica a Jesucristo y a este resucitado. Es muy grande, es muy glorioso esto, no se puede entender, no hay palabras para describirlo, pero sí para creerlo. Esto es algo que nosotros lo podemos vivir, que lo podemos entender cuando lo practicamos, cuando lo vivimos, cuando entendemos que formamos parte de la iglesia del Señor. Lo vivimos aceptándolo y creyéndolo. Estás en el mejor lugar. Dios habita en vos porque sos parte de la iglesia. Formás parte del edificio más grande de la tierra. Hay muchos edificios hermosos en toda la tierra, pero el más grande, el más hermoso, el más maravilloso, vos sos una piedra viva en ese lugar con una función específica. Vos sos parte de ese lugar. Ese edificio es el más grande de toda la tierra porque llena toda la tierra, y en todo lugar donde vos llegás, llega ese edificio. En los lugares más recónditos de este planeta, donde se predique a Cristo, donde se predique la muerte y resurrección de Jesucristo, llega el Evangelio y llega la iglesia del Señor. Nos está costando un poco formar parte, unirnos, juntarnos en este tiempo que estamos viviendo. Es un tiempo difícil, donde ahora todo esto que estuvimos viendo, tenemos que vivirlo más todavía por la fe. Creerlo más, pero sobre todo hacer el esfuerzo para que cada ladrillo tenga contacto con otro ladrillo, podamos comunicarnos a partir de los medios que sea, como vos puedas, por teléfono, por WhatsApp, por Facebook, no sé los medios que cada uno de nosotros pueda tener a su alcance, pero llamalo a tu hermano. Llama a la otra piedra viva, llamalo, acércate, compartí con él una palabra, preguntale cómo está. Es un tiempo difícil donde tenemos que todos juntos sostenernos unos a otros y edificarnos unos a otros con la palabra del Señor. Entonces, a lo mejor vamos a tener que hacer un esfuerzo mayor al que teníamos normalmente cuando podíamos congregarnos con normalidad y vernos durante toda la semana, saber cómo estábamos. Ahora vamos a tener que hacer un esfuerzo, un poco más, pero nunca vamos a dejar de ser la casa de Dios, el cuerpo de Cristo. Señor, Dios de misericordia, te queremos dar las gracias por tu amor. No alcanza, Señor, nuestra mente a comprender esta grandeza de que vos nos hiciste parte del templo, vos nos hiciste parte del lugar donde vos morás, donde vos vivís, donde vos te manifestás, donde vos hacés los milagros, donde vos impartís vida. Vos nos hiciste parte, Señor, a través de tu muerte en la cruz y por habernos elegido, por habernos llamado, Señor, nos hiciste parte de esta gloria, Señor, que hoy podemos compartir entre todos. Nuestro corazón estalla de alegría, Señor, y de gozo por entender esto, Señor, de lo que formamos parte. Nos diste una identidad como iglesia, Señor, como hijos tuyos, Señor, de poder llevar este mensaje y extender, Señor, todo en esto en los lugares donde nos encontramos. Te queremos dar las gracias
Nos unimos en esta oración para pedirte por aquellos hermanos que están pasando necesidades, que están sufriendo, que están enfermos, Señor, que son parte de la iglesia, Señor. Lleva tu bendición, manifiesta tu bondad, tu gracia, tu misericordia, tu amor en cada casa, Padre. En el nombre de Jesús te pedimos esto y te damos las gracias, Señor, por poder cumplir, Señor, con este ministerio, de llevar tu palabra, Señor, de llevar el mensaje, de llevar la buena noticia de salvación. En el nombre de Jesús. Amén. Que Dios te bendiga. Nos vemos pronto.